1810. Aparece la Gaceta de Buenos Aires, un periódico dirigido por Mariano Moreno. 1811. Se constituye el primer triunvirato para gobernar las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1812. Un movimiento encabezado por San Martín y Alvear depone el primer triunvirato. En la ciudad de Rosario es izada por primera vez la bandera argentina creada por Manuel Belgrano. 1813. San Martín vence a las tropas realistas en el combate de San Lorenzo. 1814. Se crea el directorio. Gervasio Antonio Posadas es designado director supremo. 1816. Se celebra el Congreso de Tucumán, donde el 9 de julio de 1816 se declara la independencia, con el objetivo de romper los vínculos de dependencia política que los gobiernos locales tenían con la monarquía española. 1817. José de San Martín inicia el cruce de los Andes para vencer a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco. 1818. Fuerzas patrióticas revolucionarias conformadas por argentinos y chilenos vencen a las tropas realistas en la batalla de Maipú, la cual decide en gran parte la independencia del Cono Sur. 1820. Los caudillos federalistas Estanislao López y Francisco Ramírez derrotan a las fuerzas del directorio en la batalla de Cepeda. 1824. Se firma en Londres el empréstito Baring Brothers, el cual se pagaría por completo 80 años más tarde. 1825. Bernardino Rivadavia es designado presidente. El Congreso sanciona la Constitución Nacional de la República Argentina, que proclama el sistema representativo republicano consolidado en unidad de régimen. 1826. Rivadavia renuncia a la presidencia y se disuelve el Estado Nacional. 1829. Juan Manuel de Rosas es electo gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias. 1833. Rosas inicia la campaña al desierto contra los indios. 1845. Tiene lugar la batalla de la Vuelta de Obligado. Pese a la resistencia de Lucio Mansilla, la flota anglo-francesa consigue romper las cadenas y remontar el río Paraná. 1852. Rosas es vencido por Urquiza en la batalla de Caseros. Se celebra el Acuerdo de San Nicolás, con el objeto de sentar las bases de la Organización Nacional de Argentina. Buenos Aires se separa de la Confederación. 1853. Por una asamblea constituyente es aprobada la Constitución de la Nación Argentina. 1859. La Confederación Argentina derrota a Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Se firma el Pacto de San José de Flores, donde el Estado de Buenos Aires se adhiere a la Confederación. ...1963... Julio Cortázar publica Rayuela. 1966... Se produce el golpe militar contra Ilía. Onganía interviene brutalmente la Universidad de Buenos Aires en lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. 1969... Se produce el Cordobazo, un importante movimiento de protesta contra el gobierno de Onganía. 1970... La organización Montoneros secuestra y asesina al general Pedro E. Aramburu. Las Fuerzas Armadas deponen a Onganía y designan a Roberto Levingston. Luis Leloir recibe el Nobel de Química. 1971. Roberto Levingston es derrocado y lo sucede el general Alejandro Lanusse. 1973. Durante la bienvenida para el general Perón, que regresaba al país tras 18 años de exilio, se produce la masacre de Ezeiza. Cámpora renuncia a la presidencia. En un nuevo llamado a elecciones, triunfa la fórmula Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. 1974. La Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, asesina a Silvio Frondizi, Rodolfo Ortega Peña y Julio Troxler. El 1 de julio muere Juan Domingo Perón. La presidencia es sucedida por su esposa, María Estela Martínez de Perón. 1975. El ministro Celestino Rodrigo es designado ministro de Economía y lleva a cabo un drástico ajuste conocido como el Rodrigazo. 1976. Los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, derrocan al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón
y se inicia la última dictadura militar. 1978. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, instrumenta un cronograma de devaluaciones conocido como La Tablita. 1980. Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio de Paz y Justicia, recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento por su lucha por los derechos humanos. Se inicia la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con la finalidad de localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados por la dictadura. 1982. Fuerzas militares argentinas ocupan las Islas Malvinas, dando comienzo a la guerra contra el Reino Unido. Las tropas argentinas se rinden el 14 de junio. 1983. Triunfa el candidato radical Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales. ...1984... César Milstein recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. El 20 de septiembre, la CONADEP entrega al presidente el informe Nunca Más, donde se documentan por lo menos 8.960 desaparecidos. 1985. Se pone en marcha el Plan Austral, que impide emisiones monetarias, congela precios y salarios y crea una nueva moneda, el Austral. 1986. Diego Armando Maradona, frente al seleccionado inglés, realiza el gol más hermoso de la historia de los mundiales. 1987. Se produce el primer levantamiento cara pintada. El 19 de abril, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y logra la rendición de los amotinados. Poco después, el Congreso aprueba la ley de obediencia debida, que exime de juicios a quienes cumplieron órdenes en la dictadura militar. 1989. En las elecciones presidenciales realizadas en mayo, triunfa el candidato justicialista Carlos Menem. En medio de un brote inflacionario y saqueos a los supermercados, el presidente Alfonsín anticipa 6 meses la entrega de mando. Comienza el proceso de privatización de Entel, de los canales de televisión y de los ferrocarriles. Menem indulta a los 300 militares y civiles condenados por delitos políticos. La lista de los beneficiados incluye a jefes de la dictadura, carapintadas y montoneros. 1992. Entra en vigencia el plan de convertibilidad. El peso reemplaza al austral y se cotiza a $1. Se privatizan los ferrocarriles Roca y Belgrano, Somisa, Segba y Obras Sanitarias. Una bomba destruye la embajada de Israel, causando la muerte de cerca de 30 personas. 1994. Se lleva a cabo la reforma de la Constitución. Se anuncia la segunda reforma del Estado, que incluye la privatización del correo, la Casa de la Moneda, los aeropuertos y las centrales nucleares. Mueren 86 personas y más de un centenar resultan heridas al estallar una bomba que destruye la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. 1995. Carlos Menem es reelecto como presidente de la Nación. 1997. El juez español Baltasar Garzón procesa a Leopoldo Galtieri, Adolfo Gilingo, Emilio Macera, Jorge Tigre Acosta y Alfredo Astiz por los casi 270 desaparecidos españoles durante la última dictadura. 2001. El 19 de diciembre, De la Rúa decreta el estado de sitio. Se produce una espontánea protesta y un masivo cacerolazo popular en Plaza de Mayo, en el Congreso y en la residencia de Olivos. El gobierno responde con una cruenta represión policial. En medio de la crisis política, económica e institucional, el 20 de diciembre renuncia el presidente Fernando de la Rúa. Ante el vacío de poder, se suceden las presidencias de Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá y Eduardo Oscar Camaño. La Argentina se declara en cesación de pagos de la deuda externa. El país entra en default. 2002. La Asamblea Legislativa proclama presidente al justicialista Eduardo Duhalde. El Congreso aprueba la ley de emergencia económica que dispone el fin de la convertibilidad. Se realiza una marcha piquetera en Avellaneda. La sangrienta represión policial culmina con la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán.
2003. Triunfa Carlos Menem en las elecciones presidenciales, pero el escaso margen obliga a celebrar un balotaje con Néstor Kirchner. Poco antes de la segunda vuelta, Menem retira su candidatura ante la inminencia de una derrota. 2004. Se produce la tragedia de Cromañón. Mueren casi 200 personas al incendiarse la discoteca donde se producía un recital de rock. 2005. El país sale oficialmente del default tras más de 3 años de negociaciones. El presidente Néstor Kirchner anuncia la cancelación de la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional. 2007. Cristina Fernández de Kirchner triunfa en los comicios presidenciales. Es la primera mujer que logra triunfar en elecciones presidenciales en la historia del país. 2008. Se genera un importante conflicto entre el gobierno y el sector agrario tras el anuncio del esquema de retenciones móviles, impulsado mediante la resolución 125, que luego no será aprobada. Se estatiza el sistema de jubilaciones tras el manejo irregular de las administradoras de fondos de jubilación privada. Son expropiadas las compañías aéreas Aerolíneas y Austral, controladas por capitales españoles. 2009. Se genera un fuerte debate público y televisivo sobre la sanción de una nueva ley de servicios audiovisuales que tiene como objetivo reemplazar la ley establecida en la última dictadura militar. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Jauretche decía, la revolución es que la vamos a hacer nosotros siempre con alegría, con tristeza no se hace nada, y la alegría tiene que ver con la esperanza.